Bienvenidos adictos a la literatura. Hoy cambiamos un poco el tercio y como no solo de lo bueno se aprende, vamos hoy a aprender de lo malo. Hoy vamos a hacer una recopilación de las 10 peores adaptaciones literarias al cine de todos los tiempos. Si hablábamos de que el cine es un buen medio para adaptar obras literarias y que a veces ha conseguido resultados realmente notables, también es cierto todo lo contrario, y es que hay múltiples casos en que las adaptaciones han sido un auténtico desastre. Y de esos desastres vamos a hablar hoy en esta lista que recuperamos de las 10 peores adaptaciones literarias de todos los tiempos. La lista está realizada no solo con mi gusto personal, sino también de acuerdo a vuestras sugerencias y a la opinión de la crítica especializada. Obviamente muchas otras obras se merecerían estar aquí, pero había que escoger 10, así que estas 10 son las que yo he escogido y si me dejáis muchos likes y opiniones, podemos hacer en todo caso una segunda parte para analizar aquellas obras que vosotros mismos me propongáis. Así que adelante, vamos a por lo peorcito del cine. La primera obra de la que vamos a hablar es El hogar de Mrs. Peregrine para niños peculiares. Es una película de 2016. La obra original en que se inspiraba este film es una exitosa serie de novelas del autor Ransom Riggs, cuyo primer libro se publicó en 2011. La película la verdad es que pintaba bien, estaba dirigida por Tim Burton y en el reparto de gran calidad aparecían actores como Eva Green o Samuel L. Jackson. El resultado, sin embargo, fue un completo desastre, donde no se respetó la obra original e incluso se llegó a intercambiar el rol de algunos de los principales personajes de la obra. Se inventaron situaciones y se mezclaron los distintos libros sin criterio. En definitiva, un caos de adaptación. La segunda película que os traigo es 50 sombras de Grey, de 2015. Cuando la escritora E.L. James publicó en 2011 su novela 50 sombras de Grey, ni podía imaginar la enorme repercusión que iba a tener. Se convirtió en un bestseller casi de inmediato, que dio rápidamente lugar a una saga de novelas que han vendido más de 35 millones de libros. Con estas cifras, la adaptación al cine era prácticamente inevitable. Sin embargo, creo que fue precisamente esta fama de la novela, debida en gran medida a su alta carga erótica, lo que supuso un peso casi insostenible para los realizadores que tenían que llevarla al cine, un peso que no supieron solventar. En principio se hizo una cuestionable selección de protagonistas y se eligió a una directora completamente novata, Sam Taylor Johnson, que solo tenía un largometraje a sus espaldas, Nowhere Boy de 2009. Esto desde luego no presagiaba un buen resultado. Inicialmente la película funcionó en taquilla. El cine se abarrotó con los fans de la obra literaria, pero lo cierto es que cuando vieron la película ni gustó a los fans, ni gustó a la crítica y en definitiva no gustó a nadie, porque era una adaptación anodina, aburrida y que no reflejaba en absoluto el espíritu de la obra original. Tuve un comienzo duro en la vida. Deberías alejarte de mí. No me van las historias de amor. Mis gustos son muy peculiares. No lo entenderías. En el número 3 tenemos Cazadores de Sombras de 2013. Las crónicas de los Cazadores de Sombra, en inglés The Shadowhunters Chronicles, comúnmente llamada Cazadores de Sombra, es una serie literaria ambientada en el mundo fantástico de la escritora estadounidense Cassandra Clare. Algunos de los libros están incluso escritos por otros autores como Wesley Chu, Sarah Rees Brennan, Maureen Johnson o Robin Washman. Más allá de que a mí me guste o no la obra literaria original, que en este caso y este tipo de series a mí no me gustan mucho, pero bueno, ya hablaremos de eso en futuros posts, lo cierto es que la adaptación de esta obra tenía todos los defectos que una adaptación al cine puede tener. Mezclaba elementos de diversas novelas, llegaba a alterar la trama de forma tan inexplicable que era difícil reconocer su parentesco con la novela original. Lo único realmente positivo que logró la película es que consiguió que se cancelase el proyecto de llevar las siguientes novelas de la saga a la gran pantalla. En una guerra contra el mal, el mundo está a nuestra disposición. Dentro de tu cabeza hay un mapa, Clary. Tú eres la clave de nuestra supervivencia. Soy yo quien siempre ha estado a tu lado, no él. En cuarto lugar tenemos El Cuervo, de 2012. Esta película se proponía inicialmente como una adaptación del poema homónimo de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es uno de los autores más representativos de la novela gótica del siglo XIX. Creador del género detectivesco y precursor de la ciencia ficción, fue en los relatos de terror donde brilló con luz propia.
Claro, coger un poema tan conocido como El Cuervo y proponer una adaptación de Poe al cine es una tarea nada sencilla y desde luego complicada. Pero de entrada sonaba muy bien, más cuando tenía como director a James McTeague y además contaba como protagonista con John Cusack. El problema estaba en que El Cuervo es un poema corto, que no da para una película larga, por tanto para adaptarlo había que tomarse ciertas libertades y hacerlo de una manera muy libre, algo que era comprensible y que hubiese sido perfectamente perdonable. El problema es que en este caso no es que se hiciese una adaptación libre, sino que es que no se logró captar en ningún momento la atmósfera o la intensidad dramática de las obras de Poe. Se hizo una extraña historia en la que se mezclaban distintas obras de Poe y se convertía al propio Edgar Allan Poe en protagonista de la historia. Edgar Allan Poe lo interpretaba John Cusack. En definitiva, una obra extraña que no me atrevería a calificar de completamente horrible, pero sí que desde luego no correspondía para nada al espíritu de las obras de Edgar Allan Poe. The Pit and the Pendulum. Are there other stories in the collection? Specifically about murder? I'm afraid so. Llegando ya a la mitad de la tabla, en el número 5 tenemos Los viajes de Gulliver de 2010. A todos os sonará Los viajes de Gulliver. Es una obra de 1726 de Jonathan Swift, un relato clásico universal que trata de un médico llamado Lemuel Gulliver que durante sus viajes vive aventuras increíbles, a veces como un gigante en un mundo de hombres diminutos y otras como un hombre diminuto en un mundo de gigantes. Una historia perfecta que da cabida a muchas interpretaciones. Pues bien, para llevarla al cine en 2002, el director Rob Letterman decidió que lógicamente debía modernizar al personaje. Estos golpes de ingenio hollywoodienses sobre clásicos literarios universales suelen terminar en desastre, y esta vez no fue diferente. Gulliver, interpretado por el actor cómico Jack Black, se convirtió en un periodista que quería ser escritor que terminaba perdiéndose en el Triángulo de las Bermudas. Con este planteamiento, ¿alguien se podía imaginar que esto iba a salir mal? Desde luego no es que sea una mala adaptación, es que simple y llanamente es un completo desatino que como película cómica tiene un pase, pero como adaptación literaria absolutamente ninguno. I wanted a bracelet, not a great big hairy beast. What? Pound it with your fist. En el número 6 llegamos a Percy Jackson y el ladrón del rayo de 2010. Esta película adaptaba una novela titulada El ladrón del rayo de Percy Jackson y los dioses del Olimpo del escritor Rick Riordan. El mundo de Rick Riordan te puede gustar más o menos, ya que es una adaptación un poco extraña de la mitología griega, pero bueno, en definitiva son novelas de aventuras dirigidas más a un público adolescente que a otra cosa. Y ahí es donde hay que ver su valor. El problema es que la película que adaptaba estas aventuras, que fue dirigida por Chris Columbus y Dionisio, se alejó demasiado de la obra original. Lo cierto es que el film transpiraba por cada poro una aspiración clara de convertirse en el sustituto cinematográfico de la saga de Harry Potter, pero se quedó en una mera cinta de entretenimiento demasiado infantil. El propio autor de la novela, Rick Riordan, hizo el mejor resumen posible de la película diciendo: bueno, para ustedes es un par de horas de entretenimiento, para mí es el trabajo de mi vida pasado por una picadora de carne cuando les supliqué que no lo hicieran. My father's Poseidon. God of the seas. Between myths and legends. Zeus's bolt is the most powerful weapon ever created. En el séptimo lugar tenemos Eragon, de 2006. Eragon es el primer libro de una popular saga de fantasía escrita por Christopher Paolini. La adaptación al cine, dirigida por Stephen Fangmeyer, sonaba muy bien al principio. Al reparto se unieron grandes actores de la talla de Jeremy Irons o John Malkovich, auténticos pesos pesados. El resultado, sin embargo, fue una completa decepción. En este caso, no se puede echar completamente la culpa a los directores o actores de la película, ni siquiera a los guionistas. Lo que ocurrió fue que durante la producción se recortó el presupuesto de forma atropellada. Resultaba demasiado caro llevar los efectos especiales en aquella época al cine y no se tenía claro los beneficios, apretaban los tiempos y el resultado fue un montaje deslavazado. La consecuencia de todo ello fue una trama muy alterada que quedó prácticamente irreconocible. Una auténtica pena para estas novelas de aventuras que sí podrían haberse convertido en una digna sucesora de sagas como El Señor de los Anillos o similares. En octavo lugar tenemos La Reina de los Condenados de 2002. La Reina de los Condenados se basaba en una novela del mismo título de la escritora Anne Rice. Esta misma escritora había llevado al cine una de sus novelas, titulada Entrevista con el vampiro, con gran éxito solo 2 años antes.
y lógicamente Hollywood esperaba explotar la gallina de los huevos de oro con nuevas adaptaciones de sus novelas. Sin embargo, a la hora de realizar La Regla de los Condenados se optó por cambiar completamente el equipo creativo, que decidió realizar una adaptación libre en la que se mezclarían también elementos de otra de las novelas de Anne Rice, Lestat el vampiro. Los cambios a las historias originales de Anne Rice fueron tan abultados que la propia escritora decidió abandonar completamente el proyecto, y el resultado fue que la película, dirigida por Michael Reimer, se convirtió en un fracaso total de crítica y público. Soy irreconocible por naturaleza, pero puedes llamarme Marius. Soy señor de un gran feudo. Vendrá un ejército de hombres a buscarme. Dudo mucho que lo encuentren, Lord de Lyoncourt. Su casa está lejos. En el noveno lugar, y llegando ya casi al final, llega un caso muy especial, la película Psycho de 1998. En este caso no sabría muy bien cómo calificar esta extraña película de difícil explicación. Ante todo debemos recordar que Psicosis es una novela de Robert Bloch, publicada en 1959, que fue adaptada al cine de forma magistral en 1960 por Alfred Hitchcock. En la adaptación de Hitchcock, este director se tomó también ciertas libertades respecto a la obra original, pero aún así consiguió transmitir todo el ambiente, toda la trama, todo el suspense a su obra cinematográfica de una manera magistral. Pues bien, en 1998 el director Gus Van Sant decidió que tenía que aportar su granito de arena a esta obra y que quería realizar una nueva adaptación. Hasta aquí nada reseñable, cualquier director puede ser que lo haga mejor, ¿por qué no?, que Hitchcock. El problema es el método que utilizó para mejorar Psicosis, ya que decidió copiar ni más ni menos que plano por plano la película de Alfred Hitchcock con nuevos actores. En concreto, el actor Vince Vaughn fue el escogido para interpretar a Norman Bates. Lo que el director pretendía con esta adaptación es algo que de verdad se me escapa por completo. ¿Qué creía que podía aportar a la obra volviendo a rodar exactamente los mismos planos ya rodados? ¿Otro color? ¿Poner otras caras? ¿Otra luz? ¿Otra fotografía? ¿Eso que podía aportar a la obra? Es algo así como si un escritor decidiera volver a escribir el Quijote palabra por palabra, pero en un ordenador en vez de a mano como lo hizo Cervantes. En fin, obviamente la película fue un completo desastre, algo que seguramente nadie llegaba a imaginarse que pudiese ocurrir. Y en el último lugar, en el número 10 de nuestra lista, tenemos una película que seguro que os sorprende a todos. Ni más ni menos que Mary Poppins de 1964. Y digo que os sorprende porque probablemente, como me pasa a mí, la consideráis una de las mejores películas de Hollywood de todos los tiempos. A mí es una película que me encantó. Pero claro, es que aquí no estamos para juzgar el valor cinematográfico de una película, sino su valor como adaptación literaria, que es algo completamente distinto. Y en este caso estamos ante una buena película que sin embargo no adapta bien el original literario del que procede. Mary Poppins es una serie de 8 libros infantiles escritos por la autora británico-australiana P.L. Travers y publicados en los años 1934 y 1988. Los libros fueron adaptados por Walt Disney en esta película que todos conocemos de Mary Poppins en 1964, con los actores Julie Andrews y Dick Van Dyke en los papeles protagonistas, que la verdad es que hicieron unos papeles excelentes y unas interpretaciones magistrales. El problema no vino por ahí, el problema fue que la película no respetó en ningún momento el espíritu original de las novelas, ya que decidió incidir más en el aspecto melodramático de la historia que en el espíritu mágico de esta. Se cuenta que durante la premiere del cine en Nueva York, a pesar de que los asistentes ovacionaron la cinta y su historia durante varios minutos, su autora Travers estuvo llorando por la decepción que le había causado. Al parecer llegó a comentar incluso en alguna ocasión que la película iba en contra del alma de los libros, que era simplemente una extravagancia colorida, lo más lejos posible de la verdadera magia. Una auténtica pena que la escritora se sintiese tan decepcionada con la adaptación al cine, pero también hay que reconocer que la película fue una buena película. Y es que a veces son obras distintas con valores distintos y bueno, en este caso quizá algún día llegamos a ver esa obra adaptada a Mary Poppins tal y como la autora o escritora quería, pero ¿quién sería ahora capaz de captar aquel espíritu que ella buscaba en su obra? Bueno, y hasta aquí
llega este repaso a lo peorcito de las adaptaciones cinematográficas literarias. ¿Qué otras películas os gustaría ver en este listado o cuáles hubierais quitado de él porque a vosotros os gusta y os parecen buenas adaptaciones? Decídmelo y haremos una segunda parte con vuestras sugerencias. Take a look. Perhaps it's a witch. Of course not. Witches have brooms. La semana que viene vamos a volver con un tema completamente nuevo y es que vamos a hablar de los grandes misterios de la literatura. Y os estoy preparando uno que es quizá de los más extraños con los que me he topado. No os lo perdáis porque realmente os va a gustar y os va a llamar muchísimo la atención que estas cosas hayan pasado y sigan pasando en el campo de la literatura. Así que si os ha gustado, dar un like, suscribiros, dar a la campanita y hasta la semana que viene.